Muy buenas tardes, mi nombre es Reinalda González Hernández y tengo el honor de presentar los resultados de mi investigación doctoral titulado La eficacia del uso de plataformas de realidad aumentada en la mejora de la comprensión conceptual de las ciencias y matemáticas en educación secundaria. A continuación voy a presentar los resultados organizados en 5 capítulos. El capítulo número 1, que es la fundamentación de la investigación, se presentan y desarrollan diferentes elementos, como es el caso del planteamiento del problema. La problemática de la investigación surge a raíz de que se identifica que hay un bajo nivel de comprensión conceptual en los contenidos de ciencias y matemáticas en la institución en la que se intervino. Esto debido principalmente a que existe aún predominio en usar metodologías tradicionales. Aunado a esto, cabe recalcar que en la institución no se cuenta con una infraestructura completa, es decir, no contamos con laboratorios, no contamos tampoco con bibliotecas escolares, que es algo demasiado indispensable, y mucho menos contamos con una infraestructura tecnológica, es decir, no tenemos una sala de cómputo, incluso el Internet es intermitente. Por otro lado, las preguntas de investigación que guiaron a esta investigación son 3, que las menciono a continuación. La primera de ellas, ¿qué impacto tiene el uso de plataformas de realidad aumentada en la comprensión conceptual de ciencias y matemáticas en estudiantes de telesecundarias en comparación con las metodologías de enseñanza tradicionales? 2, ¿por qué la realidad aumentada podría ser una herramienta efectiva para facilitar la asimilación de conceptos abstractos y al mismo tiempo promover el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de competencias digitales básicas en estudiantes y docentes en una telesecundaria rural que presentan limitaciones en infraestructura y acceso tecnológico? Y la última, ¿cuál es la percepción de los docentes y estudiantes sobre la integración y uso de la realidad aumentada como herramienta didáctica en clase de ciencias y matemáticas? Continuando con el capítulo número 1, se planteó la siguiente hipótesis: el uso de plataformas de realidad aumentada como estrategia didáctica adaptada a las condiciones de conectividad y disponibilidad de dispositivos móviles, en combinación con la disposición de los docentes de integrar métodos innovadores a sus clases, mejorará significativamente la comprensión conceptual en los temas de ciencias y matemáticas. Además, acrecentará el interés y la motivación intrínseca de los estudiantes de telesecundaria, en comparación con aquellos que reciben enseñanza mediante los métodos tradicionales. La justificación consistió en que la realidad aumentada es una tecnología emergente que es posible usarse con los recursos disponibles que hay dentro de una institución. Con ello, promover experiencias de aprendizaje innovadoras que a su vez van a hacer que cambiemos las metodologías y que sea posible incluso complementar o cambiar las metodologías tradicionales con estas nuevas metodologías innovadoras. A su vez, esto va a lograr potenciar el aprendizaje activo y significativo en los alumnos. Obviamente, con la finalidad de reducir la brecha educativa existente. También se consideró que la realidad aumentada puede causar un impacto positivo en lo que es la motivación e el interés de los alumnos, así también a la contribución en el desarrollo de las competencias digitales. Siguiendo con el siguiente elemento de este capítulo, tenemos los objetivos, que se centraron en: 1, identificar el impacto del uso de las plataformas de realidad aumentada en el desarrollo de competencias digitales, tanto en estudiantes como docentes de la telesecundaria rural, considerando la percepción de ambos grupos y la influencia que tiene la infraestructura tecnológica disponible en el proceso. Y 2, pues analizar la eficacia del uso de la plataforma de la realidad aumentada en educación secundaria como una estrategia innovadora para mejorar la comprensión conceptual en los temas de ciencias y matemáticas y el impacto que puede llegar a tener en la motivación intrínseca en estudiantes de educación telesecundaria. Podemos observar que en ambos objetivos se considera las limitaciones en cuanto a la infraestructura. De esos objetivos generales se desprenden los objetivos específicos, que son 5, y que van desde la descripción de los principales desafíos y las oportunidades relacionadas a la infraestructura tecnológica y que pueden llegar a influir en la integración de las plataformas de realidad aumentada. También el hecho de analizar la percepción
que se viene mencionando tanto de estudiantes como docentes sobre la utilidad y el uso de las plataformas de realidad aumentada, el diseñar las estrategias didácticas, el implementar esas estrategias didácticas que se van a diseñar y, por último, comparar el impacto en la comprensión conceptual de contenidos de ciencias y matemáticas entre un grupo de estudiantes que sí utilice las plataformas de realidad aumentada y el grupo control que va a seguir con las metodologías de enseñanza tradicionales. Continuando con el siguiente capítulo, que es el capítulo número 2, que es el marco teórico, que se sustentó en 4 apartados distintos: el marco contextual, los antecedentes, el marco conceptual y las bases teóricas. En el primer apartado del marco contextual se describe lo que es el contexto de la institución en la cual se realizó la intervención. Se describe también los recursos disponibles con los que contábamos, las limitaciones a las que nos íbamos a enfrentar, las características de los estudiantes que eran los que fueron los principales participantes dentro de esta investigación. En cuanto a los antecedentes, tenemos a López Hernández 2021, quien su estudio es el más acercado a la investigación que realizamos porque lo trabaja en el mismo contexto en el cual se abordó este estudio, porque es un contexto rural y incluso dentro de sus resultados habla sobre la percepción positiva que tuvo el uso de la realidad aumentada. Entonces, al contrastarlo con los resultados que se obtuvo dentro de esta investigación fue muy útil. Tenemos también a Rodríguez en 2021, que habla sobre uno de los beneficios muy importantes del uso de la RA, que es la motivación intrínseca, pero lo habla a nivel primaria. Entonces, ayudó también para hacerse el cuestionamiento de que si estos beneficios pueden llegar a ser útiles también a nivel de la secundaria. Tenemos por otro lado Zambrano y de la Peña, que toma a la realidad aumentada como una tecnología emergente y que tiene como sus beneficios el hecho de fomentar el trabajo colaborativo y el de desarrollar habilidades tecnológicas y digitales, sobre todo en la disciplina de matemáticas, que tiene estrecha relación con nuestro trabajo porque las matemáticas es de las disciplinas que se está abordando dentro del trabajo de investigación que estoy presentando. Y por último, Rodríguez Díaz y Ubres 2025 habla sobre la percepción positiva que se tuvo en el uso y la utilidad de esta herramienta digital, pero también refleja las limitaciones y dentro de esas limitaciones surge lo que es la formación docente. En cuanto al marco conceptual, se presentan 4 conceptos claves y la primera de ellas es la realidad aumentada, que se define como la integración de elementos virtuales en un entorno real, la visualización en 3D, la interacción en tiempo real. En cuanto al segundo concepto clave, que es de las variables dependientes de la realidad aumentada, que es la que se define como la transferencia y la aplicación del conocimiento, es decir, llevar lo teórico, lo que se aprende, a la práctica. Tenemos la motivación intrínseca, que es el interés interno por aprender. Y por último, las competencias digitales, que es el uso crítico y creativo de la tecnología, que es saber cómo, dónde usar la tecnología. En cuanto a las bases teóricos, tenemos a Guaña 2024, que nos habla sobre la comprensión de conceptos científicos a través del uso de la realidad aumentada. A Baque Portillo 2021, que nos habla sobre la importancia del aprendizaje significativo y nos define qué quiere decir el aprendizaje significativo y la importancia de relacionar aprendizajes previos con lo nuevo para lograr este aprendizaje significativo. Ponce 2024, que nos habla sobre un paradigma constructivista. Ábalos 2024, que nos habla sobre mejorar la comprensión del contenido a través del uso de esta tecnología emergente, y Urbina 2021, que nos manifiesta los beneficios de la RA en el aprendizaje. En cuanto al capítulo número 3, que se refiere al marco metodológico, la investigación se desarrolló bajo un paradigma mixto, porque permite que podamos abordar la problemática desde una perspectiva más amplia y complementaria. Desde lo cuantitativo, se pudo analizar estadísticamente y medir
el impacto que tuvo la realidad aumentada. Y desde lo cualitativo se pudo analizar la percepción y las experiencias que tuvieron los participantes en la intervención en cuanto al uso de la realidad aumentada, de los beneficios que tiene la realidad aumentada en el aprendizaje. En cuanto al diseño de la investigación, tenemos en el lado cuantitativo un diseño cuasi experimental, que es la asignación no aleatoria de los grupos. Y en cuanto a lo cualitativo, el diseño se basó en la teoría fundamentada, que nos va a permitir explicaciones teóricas a partir de datos empíricos. Población, muestra y muestreo. La población son los actores educativos que conforman la telesecundaria 920 Juan Aldama, que es la institución en la que se realizó la investigación. Está conformado por 160 estudiantes, 6 docentes y un directivo. En cuanto a lo cuantitativo, la muestra fue de 55 estudiantes, divididos en dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. En el grupo control estuvieron 27 alumnos, mientras que en el grupo experimental 28 alumnos. En cuanto a lo cualitativo, fue una muestra de 15 estudiantes que se utilizó un muestreo por conveniencia porque los participantes fueron seleccionados del grupo experimental, mientras que el muestreo cuantitativo fue no probabilístico porque, como ya bien mencionaba, los participantes no fueron elegidos al azar, fueron grupos ya que están establecidos desde el inicio del ciclo escolar. Los instrumentos que utilizamos en esta investigación fueron dos. El primero de ellos es un cuestionario con escala Likert, integrado por 30 ítems, dividido en 3 dimensiones distintas, en cuanto a lo cuantitativo. Por otro lado, tenemos la entrevista semiestructurada, que estaba conformada por 6 preguntas, divididas en 3 ejes temáticos, y que respaldaba el lado cualitativo. El método de análisis, tenemos el cuantitativo, utilizamos la herramienta SPSS, que nos dio muchísima facilidad para integrar tablas, para integrar porcentaje y para integrar las gráficas. Nos hizo un trabajo mucho más sencillo y fácil de analizar. Y por el lado cualitativo tenemos la herramienta de Atlas T, el cual nos permitió hacer esquemas gráficos para poder sintetizar la información obtenida de las entrevistas. Cabe recalcar también que en esta investigación la validación de los instrumentos se realizó a través de un juicio de expertos. En el capítulo 4 nos vamos a presentar lo que son los resultados principales organizados por dimensiones. En el primero, aquí, dos gráficos que representan el uso de la RAP para consolidar conocimientos. Tenemos los resultados y del grupo control del post-test, es decir, después de la intervención. ¿Cómo lo consideran ellos? Podemos observar que en esta gráfica el grupo experimental tiene mayores respuestas en la categoría de acuerdo, mientras que el grupo control tiene más alto la categoría de indeciso. Esto quiere decir que la gráfica muestra una concentración casi total, evidenciando que existe ausencia de referentes claros sobre el uso de la realidad aumentada. Esto coincide con lo que dice del Cerro y Morales 2017, que nos habla de que la RA sí puede llegar a mejorar el aprendizaje. Así también lo menciona López Hernández 2021, que nos dice que la RA puede fortalecer el aprendizaje e incluso mejorar la comprensión de conceptos abstractos. En el segundo tanto de gráficas, que son estos de acá abajo en color lila y color azul, tenemos lo que es el resultado del pretest y posttest en cuanto a la transferencia del aprendizaje teórico a la práctica del grupo experimental. Podemos observar que en el pretest se percibe un alto resultado en lo que es en la categoría en desacuerdo, mientras que en el post-test tenemos un alto resultado en la categoría de acuerdo, observando un drástico cambio en cuanto a la percepción
de la transferencia de lo teórico a la práctica. Coincide por lo dicho por Chica, Zambrano y de la Peña 2024, quienes señalan que la RA favorece la resolución de problemas. Tenemos en el capítulo número 4 también estos siguientes resultados con referente a la motivación académica del pre y del post-test, con referente al uso de la RA y si realmente aumenta la motivación académica. Se observa y se reporta un aumento considerable. Estamos hablando del grupo experimental, perdón, ese es el pre y este es el post. Al igual que en cuanto a lo referente de lo teórico a lo práctico, al igual aquí podemos observar este cambio en categorías. Aquí predomina lo que es la categoría de indeciso, mientras que aquí abajo podemos ver la categoría de acuerdo. En cuanto al grupo, en cuanto a la última dimensión que estamos trabajando, que es el desarrollo de destrezas tecnológicas, podemos observar estas dos gráficas, que es una comparativa entre el grupo control y el grupo experimental en los resultados del post-test. Podemos observar que en el grupo control predomina la indecisión, mientras que en el grupo experimental predomina la categoría de acuerdo. Es un cambio positivo con relación a lo que es las destrezas tecnológicas, pero también con relación al uso de las aplicaciones digitales, en este caso, el uso de las aplicaciones de realidad aumentada. Esto también coincide con lo dicho por Gallup 2025, quien indica que la interacción con la realidad aumentada promueve el desarrollo de habilidades digitales. Ahora bien, siguiendo con el capítulo número 4, que es el análisis y la discusión de resultados, pero ahora del lado cualitativo. En el lado cualitativo podemos observar que las entrevistas revelaron que la realidad aumentada refleja emociones positivas, porque dicho por los alumnos, por las respuestas, ellos manifestaron que era mucho más divertido, que era atractivo y que incluso era bastante novedoso. En cuanto a la participación e interés, hubo mayor participación y fue voluntaria, fue una participación activa, constante. En la comparativa de clases con RA y las clases tradicionales manifestaron preferir las clases con realidad aumentada porque eran como, dicho por ellos tal cual, que era como un juego y que era algo muy divertido y atractivo y dinámico, diferente. En cuanto al aporte pedagógico, pues ellos manifiestan que mejoró su aprendizaje, que también aprendieron sobre la tecnología porque no era su primer contacto a lo tecnológico, pero sí a algo novedoso. Desconocían totalmente de ese tipo de aplicaciones o que se podía utilizar dentro del salón de clase. Entonces, por eso manifestaron que sí podían aprender de la tecnología a través de una aplicación que también a su vez estaba enseñándole un contenido y que obviamente también manifestaron que facilitaba la comprensión del tema que se estaba viendo. En cuanto a las dificultades, reflejaron molestia en cuanto a las fallas de conectividad, que no tenemos suficientes recursos, entonces solo los alumnos que tenían dispositivos móviles fueron los que tuvieron la oportunidad de llevarlos al aula y poder interactuar primeramente con lo que es la actividad que se planteó, pero después se formaron equipos y entonces pero sí tuvieron que compartir los dispositivos y manifestaron que esa era una dificultad porque les tomaba mayor tiempo. Y también mencionan como dificultad la ausencia de habilidades tecnológicas, porque mientras unos alumnos podían entenderle mucho más rápido, había otros que les costaba muchísimo más tiempo entender el funcionamiento de la aplicación. Así también se aplicó una prueba de chi cuadrada que permitió analizar
la relación existente entre variables asociadas. Más adelante mencionaré el resultado obtenido y la comparativa con la chi crítica. Y finalmente, en el capítulo número 5, que son las conclusiones y recomendaciones. En conclusión, pues los resultados obtenidos permiten afirmar que los objetivos generales sí fueron alcanzados, ya que se logró analizar la eficacia de la realidad aumentada como estrategia innovadora y eficaz, porque permitió mejorar significativamente la comprensión conceptual, también facilitó la asimilación de conceptos abstractos mediante los recursos visuales, incrementó lo que es la motivación, porque como bien mencionaba, incluso había participación ya voluntaria. Eh, Utilicé el Mercube, en el cual incluso un alumno pidió que yo le proporcionara como los materiales para que lo hiciera en casa y que lo siguiera trabajando. Entonces sí generó un incremento en la motivación, fortaleció lo que son las competencias digitales, porque como bien mencionaba, no era la primera vez que tenían acercamiento en cuanto a la tecnología, pero sí a una tecnología que les estaba enseñando también un contenido escolar. También se corroboró que es viable implementarlo en un contexto regular con los recursos que tenemos a disposición. De las dificultades que se presentaron, obviamente, para lograr esos objetivos, fue que teníamos la infraestructura limitada, como bien mencionaba, fueron con dispositivos móviles nada más y fueron pocos, la conectividad intermitente a Internet y la heterogeneidad en las habilidades tecnológicas de los estudiantes. También se lograron responder las preguntas de investigación, porque uno, se confirmó que el uso de la RA, pues sí tiene un impacto estadísticamente significativo en la comprensión conceptual. También promovió lo que es el aprendizaje activo y significativo, y tanto en estudiantes como en docentes manifestaron, percepciones bastante positivas en cuanto al uso y la utilidad de la realidad aumentada. Ya para cerrar, las recomendaciones. Después de analizar y de llevar a cabo esta investigación, cabe recalcar que dentro de mis recomendaciones está el institucionalizar el uso de la RA, es decir, no solo ya enfocarse en el grupo experimental o en el grupo control, sino que tratar de que toda la institución implemente estas estrategias para pues, empezar a romper paradigmas, ¿no? Empezar a generar estrategias innovadoras que logren un mejor aprendizaje en los estudiantes. También la formación docente, porque muchos de esos docentes tal vez han escuchado sobre la realidad aumentada, sin embargo, no saben su uso o no saben cómo integrarlo dentro de las estrategias que ya tienen dentro del aula. Entonces, una capacitación docente pues no estaría mal, y sobre todo ir poco a poco, no meter como muy rápido, integrarlo muy rápido, porque si no suele pasar lo que ocurrió en este caso, que hubo complicaciones porque no todos le agarraban a la misma velocidad. Otra de las recomendaciones es que debemos de integrar de manera explícita la infraestructura tecnológica como una variable de estudio. Y por último, extender el periodo de intervención para así poder ver si los beneficios sí continúan a la larga, o poder ver si tal vez si pasan 2, 3 meses ya también les llegue a aburrir o les llegue a ser tedioso, porque esta intervención solo fue aproximadamente de un mes, y hasta ahí fue bastante interesante porque era algo que no conocían, era algo nuevo, y entonces sí les llamó su atención. Pero sí sería interesante ver una intervención por mucho más tiempo. Calcar. Bien, ya para cerrar, podemos decir que la realidad aumentada aplicada de manera estratégica se convierte en una herramienta poderosa para transformar la enseñanza en contextos rurales, para ir rompiendo, como bien mencionaba hace un momento, paradigmas. Muchas gracias.